Aldea Quemada es un pequeño municipio de unos 600 habitantes al noreste de la provincia de Jaén, limítrofe con Ciudad Real, a solo 23 kilómetros de la Autovía Nacional 4, Madrid-Cádiz, principal corredor que comunica Andalucía con la meseta. Junto al vecino Parque Natural de Despeñaperros, son el núcleo esencial, el auténtico corazón de Sierra Morena Oriental. Un entorno paisajístico único, conformado por lo más genuino de la dehesa y el bosque mediterráneos, en donde descubriremos algunas de las singularidades geológicas más impresionantes de la región y disfrutaremos de la belleza de sus incomparables parajes naturales. El atractivo de sus sierras labradas sobre pizarras y crestones cuarcíticos que acogen una abundante y variada fauna salvaje. Sus mágicos bosques de ribera envolviendo sus ríos y arroyos principales, el espectáculo que nunca deja de maravillarnos de sus cascadas o cimbarras y la excepcional presencia de misteriosos enclaves prehistóricos con pinturas rupestres, junto con la alegría de sus fiestas, su sabrosa gastronomía y el espíritu acogedor de sus gentes convierten cualquier visita a Aldea Quemada en una experiencia difícil de olvidar. Una suerte de sensaciones y posibilidades reales de disfrute personal y familiar, llena de inauditas sorpresas. El origen de Aldea Quemada se remonta a 1768, consecuencia del proyecto de repoblación impulsado por la Ilustración bajo el reinado de Carlos III, con el fin de colonizar y ordenar territorialmente la zona norte jienense de Sierra Morena y el espacio central de la campiña del Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla, escasamente pobladas en aquellos tiempos, con colonos venidos de Centro Europa, Flandes y otros reinos de España. De aquí la particularidad de algunas tradiciones y apellidos de sus descendientes actuales, aumentando las tierras dedicadas a la agricultura dentro de los proyectos reformistas de la monarquía borbónica, cuya finalidad era transformar y superar el atraso secular de aquella España, aplicando las ideas de la razón ilustrada. Uno de aquellos insignes ilustrados fue Pablo de Olavide y Jáuregui, político y escritor, difusor de estas nuevas corrientes, quien sería nombrado superintendente en 1767, encargado por la corona para que tutelara directamente estas fundaciones desde su sede principal en La Carolina. Aunque para Aldea Quemada los primeros años fueron muy duros y la población muy diezmada por las enfermedades, con la llegada de nuevos colonos y el empeño de Olavide se conseguiría su consolidación. Más tarde, en 1835, se convirtió en villa con ayuntamiento propio. Su característico trazado urbanístico responde a esos modelos y se articula formando una retícula de pequeñas manzanas ordenadas en torno a su plaza central, en la que encontramos los edificios oficiales más importantes. El Real Pósito de Labradores, actual ayuntamiento, sobrio y elegante, construido en 1792 como almacén regulador de cereal para los colonos. Por sus dimensiones, el más monumental entre todos los construidos dentro del proyecto repoblador. La Iglesia de la Purísima Concepción, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, patrona de los reinos de España y de las nuevas poblaciones, en cuya fachada destaca su espadaña. Y la Casa del Comandante, construida en 1768. Pero las verdaderas raíces de Aldea Quemada hay que buscarlas más de 5.000 años atrás, cuando constatamos que estas sierras estaban habitadas por pueblos y culturas prehistóricas que nos legaron los primeros testimonios artísticos pintando sobre las paredes rocosas de numerosos abrigos a la intemperie y en pequeñas covachas, escenas y motivos en donde dejaron reflejadas sus creencias y expresaron su manera de entender el mundo.
Efectivamente, Sierra Morena Oriental y Central constituye una de las principales regiones con más y mejores estaciones de arte rupestre pospaleolítico de la península ibérica, sobre todo del horizonte esquemático. Algunos de los más importantes conjuntos se concentran en una franja que va desde las sierras de Almadén y Fuencaliente por el oeste, pasando por el Centenillo, Despeñaperros y Aldea Quemada, hasta Santisteban del Puerto y Segura de la Sierra por su extremo este. Su cronología abarca un periodo muy amplio entre el Neolítico y la Edad de Bronce, entre el V y el II milenio antes de Cristo, durante el cual diversas tribus primitivas poblaron estos territorios. En sus paneles observamos representaciones pintadas con trazos de color rojo pertenecientes a dos horizontes artísticos distintos. Uno, llamado arte levantino, con composiciones figurativas más naturalistas, en donde vemos escenas frecuentemente relacionadas con la caza, principalmente arqueros, asociados con otras figuras de animales, sobre todo ciervos y cabras, siempre claramente reconocibles, que fueron realizadas por grupos de cazadores-recolectores para los que la caza y la recolección era su principal base de sustento. Como ejemplo, citaremos los ciervos heridos por flechas que podemos ver en la tabla de Pochico o las maravillosas dos ciervas de gran tamaño del Prado del Azogue. Y un segundo, conocido como arte esquemático, al que pertenecen la mayoría de nuestros yacimientos, con representaciones y motivos más abstractos, entre los que distinguimos figuras de antropomorfos, ramiformes, oculados, barras, siluetas de animales como cabras y ciervos, además de otros muchos signos dibujados con líneas muy básicas y esquematizadas, con los que las primeras sociedades de ganaderos y agricultores representaron simbólicamente rituales sociales muy complejos que las investigaciones más recientes relacionan con la apropiación del territorio y las prácticas para mantener la cohesión social y la identidad de los grupos. En 1998, la UNESCO declaró una parte de estos valiosos enclaves como Patrimonio de la Humanidad bajo su protección. Entre ellos, los 22 pertenecientes al llamado núcleo de Aldea Quemada, uno de los municipios con más estaciones, y donde se encuentran algunos de los conjuntos de arte esquemático más significativos de toda Andalucía. La mayoría se sitúan junto a cursos de agua, como el río Guarrizas, el arroyo del Chortal, o en gargantas abruptas y lugares recónditos de la Sierra de la Desesperada, alrededor del Cerro Monuera, o en los escarpes de la Cimbarra y la Hoz de las Gargantas, con nombres tan sugerentes como Barranco de la Cueva, Cueva de los Arcos, Garganta de la Hoz, Cueva de la Feliceta, Prado de Reches, Cueva de la Mina, Pollos de la Cimbarra, Cueva de los Mosquitos, etc. Aunque sin duda los dos más representativos por albergar figuras de los dos sistemas simbólicos son los conjuntos de la tabla de Pochico y del Prado del Azogue. Descubiertos y publicados a principios del siglo pasado por Juan Cabré y el abate Breuil, los dos más accesibles y cercanos, aptos para una visita guiada previo aviso al ayuntamiento. Ambos plantean interrogantes muy interesantes sobre la interrelación y el intercambio cultural entre estos diferentes grupos sociales.
Precisamente, la conjunción entre naturaleza y arte se pone de manifiesto en todos ellos, de manera que los abrigos, con sus paneles pintados y los contextos paisajísticos que los acogen, componen un todo único e inseparable. Como muy bien puede apreciarse en uno de los espacios medioambientales más renombrados de toda Andalucía, el paraje natural de la Cascada de la Cimbarra, con su espectacular salto de agua de más de 40 metros a solo 3 kilómetros de Aldea Quemada, desde 1989, declarado por la Junta Andaluza Paraje Natural de Andalucía e incluido en 2002 en la Red Europea Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves, ZEPA. Se trata de un monumento natural que abarca un área de 534 hectáreas, en torno a una garganta originada por el gran desnivel ocasionado por una falla geológica que afectó el curso del río Guarrizas, por la que se precipitan sus aguas con gran estruendo en épocas de intensas lluvias. Un paraje medioambiental sobresaliente que además tiene un marcado interés cultural e histórico, ya que sobre la explanada de la Mole de la Plaza de Armas se conservan los restos de una muralla y un poblado prehistóricos. Y en los escarpes de las terrazas o pollos, un importante conjunto de abrigos con arte esquemático tal y como señalábamos antes. La acción erosiva de este río, junto con las formaciones arbóreas de bosque-galería entre las que discurre, unida a las formas caprichosas y coloristas de los potentes farallones de pizarras y altivos crestones de duras cuarcitas armoricanas emergiendo entre el verde intenso de su frondosa vegetación de monte mediterráneo, con su gama de grises, ocres, amarillos y naranjas característicos de sus líquenes, parecen haberse confabulado para crear este majestuoso escenario con su gran atractivo sonoro, estético y pintoresco. En el término municipal de Aldea Quemada predominan los ambientes serranos alineados de este a oeste que dan lugar a una serie de paisajes agrestes y accidentados con abruptos cañones cubiertos de vegetación. Entre sus formaciones montañosas destacan el imponente Cerro de Monuera, la Sierra de la Desesperada, la de mayor elevación con sus 1.150 metros, y el perfil de la Sierra del Cambrón hacia el noreste, que sirve de frontera natural con la provincia de Ciudad Real. Entre ellas se alternan zonas alomadas y valles adehesados de época terciaria, sobre cuyos suelos pizarrosos discurre el río Guarrizas y sus principales afluentes como el Martín Pérez, Oreganoso, Tamujosa o el Chortal, propiciando una gran variedad de contrastes y ecosistemas con una biodiversidad muy rica. La vegetación y la flora predominantes son las del bosque mediterráneo, con diferentes tipos de matorral formado por jarales, lentiscos, madroños, cornicabras, brezos y cantuesales, a los que acompañan especies autóctonas de mayor porte como encinas, alcornoques, robles, melojos, quejigos, coscojas y labiérnagos. Otras, como el pino resinero, el piñonero o el negral, que ocupan grandes áreas, fueron introducidas por las repoblaciones forestales de los años 50-60 del siglo pasado. En ella se cobija y vive una rica fauna salvaje de ciervos, corzos, gamos, muflones, jabalíes, linces, zorros, jinetas, conejos o liebres, entre otros. Entre las aves destacan rapaces tan emblemáticas como la cigüeña negra, en peligro de extinción, el águila imperial, el águila real y la perdicera, el búho real
una importante colonia de buitre leonado y la perdiz roja. Otras especies son la paloma torcaz, la codorniz, la tórtola, el avión roquero, ruiseñores, currucas capirotadas o el zorzal. Por otra parte, los típicos bosques galería que envuelven tramos importantes de sus ríos y arroyos están poblados de fresnos y alisedas, acompañados de álamos negros y blancos, tamujos, juncales, zarzas y herbazales húmedos. Entre las especies autóctonas de peces que surcan sus cauces, señalaremos a las bogas y los barbos, que podemos pescar en distintos tramos o tablas del río Guarrizas. Por último, en algunos de estos ambientes acuáticos también podemos ver nutrias. Toda esta gran variedad de escenarios naturales en determinadas épocas del año, en consonancia con los cambios y ritmos estacionales, nos ofrecen auténticos espectáculos visuales, como ocurre durante la primavera o el otoño, con sus cambios cíclicos de color. Y muy particularmente a finales del mes de septiembre, cuando en los claros del bosque y los valles adehesados tiene lugar la parada nupcial de los ciervos, conocida como berrea. Es entonces cuando los machos adultos se exhiben altivos con sus magníficas cornamentas, luchando entre sí por las hembras, escuchándose resonar por todo el monte sus inconfundibles y potentes bramidos y el choque de sus cuernas. Por otra parte, la abundancia de especies cinegéticas constituyen un potencial económico de primer orden que permite la práctica controlada del deporte de la caza y el turismo cinegético, organizándose en la mayoría de sus fincas y cotos jornadas de caza y monterías entre los meses de octubre y febrero, promovidas incluso por el propio ayuntamiento en su dehesa de Navalacedra, que atraen a un gran número de cazadores venidos de todas partes de España y del extranjero. Para los amantes del contacto directo con la naturaleza y la aventura, se han diseñado especialmente dos rutas de senderismo que permiten adentrarnos y disfrutar de sus encantos. Una ruta más amplia recorre y nos permite conocer todos los rincones de la dehesa de Navalacedra. Un sendero más corto gira en torno al paraje de la Cimbarra, permitiéndonos distintos recorridos según elijamos las sendas habilitadas para todos los públicos que descienden hasta el fondo de la garganta o nos llevan a los miradores de la Plaza de Armas, pero que también se prolongan hasta descender el arroyo de Martín Pérez, en donde existe un área recreativa perfectamente acondicionada para el descanso y las comidas campestres, rodeados por el bosque y el sonido de sus aguas discurriendo a nuestro lado. Caminando siguiendo su curso, podemos acercarnos a otros dos pequeños parajes. El primero, más íntimo y recogido, conocido como el Cimbarrillo, y algo más lejos, el más misterioso del Charco del Negrillo. Otros parajes también con cascadas más pequeñas y arte rupestre
son el Cimbarrillo de María Antonia y el Cimbarrillo de Prado de Reches. Lo mejor para poder descubrir todos estos atractivos es visitar Aldea Quemada con tiempo, pernoctando en cualquiera de sus 3 alojamientos rurales llenos de encanto. La Casa de la Cimbarra, con su apreciada oferta culinaria, la Aldehuela y la Aldeilla. Esta infraestructura hotelera se completa durante el periodo estival con el magnífico complejo de la piscina municipal y su bar-restaurante con capacidad para todo tipo de celebraciones. Verdadero oasis apto para todos los públicos y edades, cuyas amplias instalaciones permiten la práctica de la natación, el descanso y el esparcimiento veraniegos. Otros días especiales muy propicios para viajar hasta ella es aprovechar la celebración de alguna de sus fiestas principales para disfrutar de la generosidad y la hospitalidad de sus habitantes, conocer sus tradiciones y costumbres y degustar su rica gastronomía. Como ejemplos, citaremos algunas. El 17 de enero, con las hogueras de San Antón. El domingo de Resurrección con la fiesta de la cuca o de los huevos pintados, tradición que viene celebrándose desde la fundación de las colonias. El 25 de abril, asistiendo a la romería de San Marcos para comer el hornazo. Yo te quito el tenedor y la cuchara. Yo tenedor sin. El próximo día. ¡Ay, qué rico! Ay, con su huevo en el centro, sus tiritas encima y su bolita de colorines de niño. El primer fin de semana de mayo, cuando se organizan las jornadas de promoción de recursos turísticos o jornadas gastronómicas, cuyo punto álgido es su clausura la mañana del domingo, cuando se invita en la plaza a todos los asistentes a una multitudinaria comida degustación de su gastronomía tradicional. Carnes a la brasa, morcillas, chuletas de cordero, carnes de caza, galianos, gachamigas, calderillo, los jarapos, las migas, guisos de carne con patatas, la camuña tradicional, el arroz con conejo o con pollo de campo, además de su exquisita repostería y postres típicos. O para finalizar, el 29 de septiembre, coincidiendo con sus fiestas patronales de San Miguelillo, participando en los 29 de septiembre en encierros de vaquillas.
El futuro de Aldea Quemada se asienta sobre el fortalecimiento de todos sus recursos medioambientales, culturales, cinegéticos y turísticos, además de su economía agrícola y ganadera y las actividades servícolas que contribuyen a la ordenación, el mantenimiento y el aprovechamiento de su parque forestal. Por ello, desde el Ayuntamiento se promueven e impulsan nuevas iniciativas de desarrollo local mediante proyectos empresariales acordes con este patrimonio. Como ejemplo, citaremos 3 de estas iniciativas empresariales hoy claramente consolidadas. La Cooperativa de Maderas Navalacedra, SAC, centrada en la recogida, serrado y producción de maderas, cuya actividad también contribuye al mantenimiento y la limpieza de los bosques y a la prevención de incendios. La planta de Pellet, aprovechamientos energéticos del campo, que se nutre de los residuos madereros de la anterior y de los procedentes del propio municipio y los del Parque Natural de Despeñaperros, para generar un tipo de combustible granulado a partir de la biomasa. Artemonte, marca líder del mercado artesanal, especializada en productos gastronómicos procedentes de carnes de caza y monte, elaborados siguiendo recetas tradicionales propias de Sierra Morena. En la actualidad, sus embutidos, patés, conservas vegetales y platos preparados son una referencia indiscutible a nivel nacional e internacional. Los 2 últimos proyectos hechos realidad han consistido en la creación de un coto micológico que regula la recolección del níscalo y la adecuación de un edificio con diferentes salas equipadas para el cultivo inducido y la producción de setas saprófitas . Como la Pleurotus ostreatus, para su consumo y comercialización. En la actualidad, Aldea Quemada, por el indiscutible atractivo de sus incomparables escenarios naturales, por su magnífico patrimonio de arte rupestre, forestal y faunístico, ideales para la práctica de actividades de ocio y tiempo libre, para el senderismo y la observación de avifauna, para los deportes de aventura y la práctica de la caza, siempre en contacto directo con la naturaleza, es uno de esos lugares que no te puedes perder.